Bienvenidos a este espacio de adoración en espíritu y en verdad. Una escuela que Dios ha colocado en nuestro corazón para compartir con todos estos adoradores, adoradoras, salmistas, danzores y todo ministerio que quiera no solamente crecer en la adoración, sino aprender. A través de la palabra de Dios estamos tocando junto con mi esposa algunos campos importantes de la adoración. Y bueno, le damos gracias a Dios por este espacio y por cada una de esas personas que se conectan a través de este canal de YouTube. Bienvenidos al Ministerio Casa de Gobierno. Les saluda el apóstol Henry Camacho y hoy quiero trabajar dos campos importantes de la adoración. Son dos escenas que vemos reflejadas en la vida de Jesús, pero que se convierten en dos campos espirituales donde se expresa la adoración. Yo quiero hablar de la adoración desde la obediencia y la adoración desde la desobediencia. En la rebelión, cuando hablamos de rebelión, es importante entender que en la rebelión o en la desobediencia no es posible la adoración. No existe adoración cuando hay un espíritu de desobediencia o no existe adoración cuando hay un espíritu de rebelión. ¿Por qué razón? Porque técnicamente el sentido o la esencia de la adoración es la sumisión. La adoración tiene que ver con la sumisión, es decir, la adoración tiene que ver con el estar sujeto a la voluntad de Dios. Cuando una persona, un ministro, un adorador, un salmista, un danzor, una danzora o cualquier persona dentro del pueblo de Dios que quiere rendir adoración al Señor, que quiere tener un encuentro con Dios en la adoración, cuando esa persona está insujeto, cuando esa persona está fuera de la voluntad de Dios, automáticamente está en la rebelión. Cuando esa persona no va camino a la voluntad de Dios, prácticamente es una persona que está no solamente espiritual, sino naturalmente en desobediencia. Mira esto que la palabra de Dios nos permite ver. Cuando nosotros vemos el evento en el Jordán, Jesús en el Jordán, la palabra nos permite ver que en el Jordán Dios le habló a Jesús. No hay ningún impedimento para que la voz de Dios se haga presente en el Jordán. Mateo capítulo 3 nos permite ver el momento en que los cielos se abren y el momento en que la voz de Dios se manifiesta a respaldar o a apoyar lo que Jesús está haciendo allí. Dice la palabra en Mateo 3 que los cielos fueron abiertos y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el que me complazco, o en él tengo complacencia. Dese cuenta, por favor, que en ese evento del Jordán, la voz de Dios estuvo ahí sin impedimento y sin limitación. El Hijo amado Jesús puede escuchar la voz. Sin embargo, en el Getsemaní no se ve la voz de Dios. En el Getsemaní tenemos al mismo Hijo de Dios, a Jesús nuestro Señor, en un campo espiritual completamente diferente a el del Jordán. En el Getsemaní no vemos la voz de Dios. En el Getsemaní vemos al Señor Jesús clamando, orando, pero no vemos una respuesta de Dios. Miren qué tan diferentes son estos dos campos espirituales. El Jordán y el Getsemaní son dos ámbitos espirituales que todo adorador debe conocer. Hay adoradores que adoran desde el Jordán o desde el estado del Jordán, y hay adoradores que intentan adorar desde el campo del Getsemaní. Son dos ambientes espirituales completamente diferentes. Uno es de día, prácticamente el Jordán, y uno es de noche, prácticamente el Getsemaní, gobernado por las tinieblas. Para poder entender estos campos espirituales y para poder entender adoración en los campos espirituales o ámbitos espirituales, necesitamos entender las características del adorador. ¿Qué fue lo que trajo tinieblas al Getsemaní? ¿Y qué fue lo que trajo cielos abiertos en el Jordán? Hablando de la misma persona, Jesús en este caso, que lo tomamos como el mejor referente de adoración para nosotros. Cuando tú miras el campo del Jordán,
es día, es luz, cielos abiertos, la voz del Padre respaldando al Hijo que está allí. Pero lo que me llama la atención y lo que queremos transmitir desde Casa de Gobierno a ti y a tu ministerio es que no hay una sola palabra de Jesús ahí, excepto la respuesta que Él le da a Juan, ¿verdad? Cuando Juan dice, yo no soy digno de desatar tu calzado, Jesús simplemente le está contestando a Juan. Pero miren que algo tan bello vemos aquí, y es que Jesús no está hablando con el Padre. No hay un canto, no hay una oración, no hay un clamor, no hay nada en relación al Padre. Y por favor, tengamos cuidado con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que Jesús no tenía una comunión con Él. Estoy poniendo el panorama del Jordán en ese momento, lo que la palabra nos permite ver. Es una respuesta que le da a Juan. Y ahí tenemos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no necesitó hablar, no necesitó cantar, no necesitó hacer lo que nosotros entendemos por adoración. Él simplemente estaba en obediencia. Él estaba en obediencia. Y cuando una persona, cuando un adorador, cuando un ministro, cuando un danzor, un compositor, un músico de Dios está en adoración, no siempre tiene que cantar. Su vida simplemente habrá que los cielos se abran y que los cielos respondan. Su vida de obediencia, su vida de integridad. ¿Sabes? Cuando tú miras a Noé, en el capítulo 6 del Génesis, te das cuenta que Dios está enojado con la humanidad y Dios quiere destruir a la humanidad. Y dice, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Pero si tú miras, Noé no está haciendo nada. Él no está adorando, él no está cantando, él no está danzando. Y no digo que nosotros debemos hacer eso. Claro que debemos participar de todo lo que mi esposa en 4 enseñanzas nos ha permitido ver. Pero Dios mira a Noé y se enfoca en Noé para bendecirlo y para salvarlo a él y a su familia por el estilo de vida que él tiene. Una vida íntegra, una vida de obediencia, una vida donde prácticamente su vida, su estilo de vida es un canto de adoración. Su estilo de vida es una expresión de adoración que llega al corazón de Dios. Muy bien, esto está pasando en el Jordán, Mateo capítulo 3, pero en Getsemaní sí hay oración, en Getsemaní hay clamor, en Getsemaní hay un diálogo de parte de Jesús, el Señor, a su Padre Dios, pero no vemos una respuesta de Dios. Vemos tinieblas, vemos un cielo cerrado, vemos un silencio absoluto de Dios, vemos confusión en Jesús, vemos temor. Tú puedes leer en Marcos 14 cuando dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, y él entra a orar y entra en ese ambiente de confusión. Quiero poner un ejemplo con una pregunta. Quiero hacer una pregunta y todo el que sea padre va a tratar de entender esta pregunta. Si nosotros preguntáramos, ¿dónde crees tú que tu hijo va a necesitar más apoyo? ¿Y dónde consideramos nosotros como padres que es el ambiente donde nuestro hijo más ayuda necesita de nosotros? Es decir, una ayuda inmediata, una intervención inmediata de parte de su papá. La pregunta que hago es, ¿cuando nuestros hijos están bien o cuando nuestros hijos están atravesando por un momento difícil? Creo que todos estuviéramos de acuerdo si contestamos que la ayuda inmediata debemos darla cuando nuestros hijos están mal. Cuando nuestros hijos están pasando un momento difícil, un momento de depresión, de opresión, de confusión en sus vidas. No digo que cuando estén bien no debemos ayudarlo, pero entre el ambiente de que estén bien y el ambiente de que estén pasando por un momento difícil existencial en sus vidas, todo padre estaría de acuerdo conmigo en decir que nosotros debemos reaccionar, que nosotros responderíamos a nuestro hijo cuando está en su peor momento. Sin embargo, la pregunta que quiero hacer después de esta pregunta es, ¿por qué entonces el padre, en un momento tan difícil como el que está pasando Jesús en Getsemaní, no le respondió? ¿Por qué en un momento donde Jesús requería la intervención de su papá? Porque Jesús estaba muy confundido, muy herido en su corazón y todo lo que él emocionalmente estaba atravesando. ¿Por qué el Padre no intervino ahí? ¿Por qué no intervino allí? Pero ¿por qué sí intervino cuando Jesús estaba muy bien allí en el Jordán? ¿Por qué en el Jordán, si vemos una respuesta inmediata, Jesús está bien? ¿Y por qué en Getsemaní no vemos una respuesta inmediata del mismo Padre hablando del mismo Señor? Ok, en el Jordán vemos que el Padre le habla al Hijo, exalta al Hijo
Y tengamos en cuenta que Jesús en el Jordán está en su mejor momento. Pero en Getsemaní, que es uno de los momentos más difíciles que la Biblia registra, y es uno de los momentos más decisivos, donde se supone que el apoyo de su Padre sería importante para Jesús en ese momento, allí no le habla y allí no exalta a el Hijo. ¿Por qué razón? Bien, para poder entender esto y entenderlo desde el campo de la adoración, tenemos que estudiar un poco o resaltar un poco, revisar un poco los dos eventos, tanto del Jordán como el Getsemaní. Veamos un poco acerca del Jordán. En el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el verso 15, Jesús dice: pero Jesús le respondió a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Es interesante que el Espíritu de Dios. ¿Por qué el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios es la fuente de la adoración. Noten que el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús. La adoración no es posible sin el Espíritu de Dios. No fuera adoración. Tanto que en Juan capítulo 4, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Todos sabemos que la adoración surge desde el Espíritu, no desde una canción y no desde una inspiración. No desde una melodía. Noten que el Espíritu Santo, que está relacionado con la adoración, es lo primero que Jesús ve cuando sale de las aguas. Es lo primero que Él ve cuando sale del bautismo. Ahí vemos cielos abiertos, número 2, voz del Padre, número 3, certificación del Padre, y número 4, al Espíritu Santo que viene sobre Jesús. Miren esto tan interesante. ¿Por qué estos 4 elementos descienden sobre Jesús? Jesús en el Jordán está completamente sometido a una autoridad. Él está sometido, número 1, a la voluntad del Padre, y número 2, a la autoridad de Juan. Voy a repetir. Él está sometido a la voluntad del Padre, y él está sometido o sujeto a la autoridad de Juan. Saben, muchos adoradores se cuelgan en la vida. Muchos adoradores, su adoración no pasa de un techo o no pasa de una muy bonita canción. ¿Por qué? Porque aunque muchos de ellos están sujetos a la voluntad de Dios, no están sometidos a la voluntad de las autoridades espirituales que Dios puso sobre ellos. Tú tienes que entender que hay voz de Dios, pero hay una voz de Dios que Él puso en pastores, en profetas, en apóstoles, en líderes, los cuales tienen que supervisar tu reino espiritual. Cuando un adorador está sometido a la voluntad de Dios y sujeto a la autoridad de esa cobertura o de esa paternidad o de ese liderazgo que Dios estableció sobre ese adorador, entonces ese adorador va a tener, número 1, cielos abiertos. Número 2, la voz del Padre a su favor. Número 3, una certificación de que Él es un adorador o un hijo. Y número 4, ese adorador podrá tener experiencias con el Espíritu de Dios, como lo vio Jesús. No solamente le cantará al Espíritu de Dios, sino que podrá ver la existencia del Espíritu de Dios. En ese estado de sometimiento y en ese estado de sujeción, el Padre le habla a su Hijo. ¿Por qué razón? Porque la sujeción es adoración. La sujeción es adoración. Dentro de todas las herramientas y todos los medios que mi esposa se ha tomado en 4 enseñanzas para hablarnos de las herramientas o virtudes de una adoración, añadimos la sujeción, añadimos la sumisión tanto a la voluntad de Dios como a la autoridad de aquellos hombres y mujeres, coberturas o ministerios que Dios ha puesto sobre ti. No existe algo como un adorador solo, como un hombre o una mujer que toman un instrumento y van por la vida cantando canciones para Dios sin congregarse en un lugar, sin tener una cobertura, sin tener que dar razón o responsabilidad a unos padres espirituales que Dios le ha dado. Noten cómo los principios de Jesús nos enseñan a nosotros lo que es la importancia de la adoración. ¿Sabes cuál es el problema con muchos adoradores, triste y lamentablemente en las iglesias? Que muchos de ellos, el adorador promedio piensa
que adorar es cantar. Pero adorar no solamente es cantar, adorar es una vida de integridad, adorar es una vida de humillación, adorar es una vida de obediencia, adorar es una vida de sujeción, adorar es una vida de sumisión, sujetaos los unos a los otros, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Cuando nosotros vemos Juan capítulo 4, la razón por la cual Jesús le revela a la mujer el campo de la adoración, a la mujer de Samaria, si tú te das cuenta, los primeros textos, te das cuenta que hay una lucha donde la mujer está resistente. Ella está resistente a la autoridad de Jesús. Ella está haciéndole choque a la conversación que tiene Jesús. Ella está enfocada en tener su idea y su razón. Yo tengo este pozo, aquí adoramos nosotros. Nuestro padre Jacob nos enseñó a adorar aquí. Ahí hay una resistencia, ahí hay una oposición. Pero cuando el Señor le revela su vida y le da a entender y le dice, oh mujer, llámame a tu marido y todas estas cosas que puede leer, y cuando ella se da cuenta que este hombre con el que ella está hablando y este hombre al que ella le ha hecho tanta oposición es el Señor, es el profeta, esta mujer queda rendida. Esta mujer comienza a cambiar su conversación. El muro que ella tenía, cultural, religioso y político, cae delante de ver que se le revela la persona de Jesús a ella. Y dése cuenta que cuando ella queda sujeta y sometida a la palabra de Jesús, es cuando Jesús le dice, mujer, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Padre busca tales adoradores, ¿sabes? Es cuando ella está completamente rendida. Hay muchas escenas en la Biblia que por gracia Dios nos ha dado para entender este concepto. ¿Saben? Momentos como la mujer sirofenicia, que dice, mi hija está fuertemente atormentada en el libro de Lucas, y Jesús no le presta atención, los discípulos la sacan, esta mujer le clama a Jesús por la liberación de su hijo, Jesús le dice, no voy a darle el pan de los hijos a los perrillos. Todo eso es un confrontamiento con una persona altiva, con una persona orgullosa. Pero cuando esta mujer cambia de actitud y se humilla, se postra, se somete, se sujeta a la voluntad de Dios y a la autoridad de Jesús, la palabra dice que Jesús la miró y le dijo, ve que tu hija está libre, está sana. Y muchos eventos vemos así, porque cuando la persona viene a Jesús, como Marta, que salió el día en que Lázaro murió, Señor, si hubieses estado aquí, Jesús no le prestó atención. Pero cuando sale María y se postra, se humilla, se sujeta y obedece, entonces es cuando esta familia ve el milagro de la resurrección. ¿Sabe? Hasta que no haya una integridad en cuanto a la obediencia y la sujeción, difícilmente podríamos elevar una adoración completa. Ahora evaluemos un momento el campo del Getsemaní, lo contrario a lo que es el Jordán, un campo espiritual bastante complejo. Getsemaní es un ambiente de tinieblas, Getsemaní es un ambiente de destino, de decisiones, es un ambiente espiritual diferente al Jordán. En Getsemaní todo es diferente. La palabra registra que en 3 ocasiones, Marcos 14, Jesús clamó al Padre por una respuesta para su vida. Si tú miras a Jesús en Mateo y luego saltas a Marcos 14, te das cuenta que el mismo hombre, la misma persona, tiene 2 luchas completamente diferentes o experimenta 2 ambientes totalmente diferentes. En el Jordán todo está tranquilo. En Getsemaní Jesús está luchando para que el Padre le dé unas respuestas. Ahora, tienes que entender que en el momento del Getsemaní, Jesús no está bajo la sujeción de la autoridad de Dios. Quiero que entiendan, por favor, que Él ahí en Getsemaní no está bajo la voluntad de Dios y ahí no está sujeto a ninguna autoridad. Hay una lucha muy fuerte que Él está experimentando. Veamos Marcos capítulo 14, algunos versos. Vinieron pues del 32 a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Note cómo las emociones y los sentimientos de Jesús cambian. Esto en relación al Jordán. Y dijo, mi alma, oh mi alma. Tú sabes que cuando mencionamos el alma, estamos hablando de un campo de tinieblas. El alma es donde está el pecado. El alma es de donde se revela la carne.
El alma es algo diferente al espíritu. En el Jordán hay una comunión de espíritu a espíritu. En Getsemaní es un alma, ¿verdad? Es un alma, es el alma de un hombre tratando de hablar con Dios, tratando de tener una respuesta con Dios. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Por qué no vemos una respuesta? Es más, ni siquiera una voz de aliento de su Padre. No vemos cielos abiertos, vemos tinieblas, no vemos al Espíritu Santo por ahí. Ok, la respuesta es simple, porque ahí Jesús no está en sumisión. ¿Cómo sabemos que Jesús ahí no está en sumisión? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no quiero beber esta copa. Yo no quiero atravesar por ello. Y cuando Jesús se sale de la voluntad de Dios, en esos instantes, entonces todo lo que era Jesús como adoración, su vida como rendición al Padre, ahora viene y ocasiona unos eventos completamente diferentes. ¿Qué es adoración? Para ir cerrando. ¿Qué es adoración entonces? La definición más exacta que cualquiera de nosotros pudiera dar de la adoración es que la adoración se define como intimidad. La intimidad no solamente a partir de estar en un lugar secreto. Es que yo quiero que miremos algo interesante. Si nos devolvemos al Jordán, es un lugar público. Todo el mundo se está bautizando, hay mucha gente, es de día. Pero en Getsemaní es un lugar íntimo, o más bien un lugar secreto, porque Jesús está distante de los discípulos. Solamente hay 11 hombres ahí, 12 con Jesús, y está Jesús a distancia. Ese es un lugar más privado, diría yo. Corrijo la palabra secreto, privado. Jordán no es privado, es público. Pero no porque sea privado, la presencia de Dios va a estar allí. No porque sea privado, hay adoración. Muchos adoradores van a un lugar privado y lo único que hacen es expresar sus emociones, ir en contra de la voluntad de Dios, hacer oraciones y canciones y momentos de oración, donde todo va en contra de la voluntad de Dios. Privado no significa intimidad. Privado no significa intimidad. Jesús está en un lugar privado en Getsemaní, pero no está en intimidad con Dios. Tú preguntas, ¿cómo que no está en intimidad con Dios? Porque está en desacuerdo con Dios. La Biblia dice claramente que la comunión, oh, qué bello, que la comunión de Dios, que la comunión de Dios es con aquellos que están en intimidad y a ellos les da a conocer sus secretos. ¿Te das cuenta tan interesante que son los principios bíblicos? Ok, en ese momento él no está en intimidad porque no está bajo la voluntad de Dios. Cuando nosotros perdemos la voluntad de Dios, cuando no nos sujetamos a las autoridades, ¿qué dice la Biblia? Esposas, sujetaos a tus esposos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la iglesia debe sujetarse a sus pastores. ¿Qué dice la palabra de Dios a los pastores? Sujetaos los unos a los otros, ¿verdad? La Biblia nos enseña que tanto en el reino espiritual como en el reino de los hombres, la sujeción es un principio que debemos aplicar. Yo debo estar como apóstol sometido a la voluntad de Dios, pero sujeto a la autoridad de las coberturas o cobertura que Dios ha puesto en la tierra sobre mí. Aunque soy el esposo de mi esposa y mi esposa se debe sujetar a mí, yo debo también sujetarme a mi esposa, sujetaos los unos a los otros. Cuando nosotros no estamos bajo la sumisión, cuando nosotros no estamos bajo el campo de la sujeción, entonces perdemos intimidad. El lugar más tremendo o más profundo de la adoración es el lugar de la sujeción. Note cómo estos dos campos espirituales que vivió nuestro Señor Jesús nos permiten entender adoración. En el Jordán, la vida de Jesús era grata para Dios, olor fragante. Pero en Getsemaní, Dios no está presente. En Getsemaní, los cielos están cerrados. ¿Cuál fue la diferencia? Que en uno de los dos campos, Él se salió de la voluntad. Ahora, ¿qué es lo bueno que tenemos que resaltar? Que en el mismo Getsemaní, Jesús volvió a tener intimidad con el Padre. Mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y dice, oh Dios bello, y dice que fue en ese momento cuando los ángeles descendieron a fortalecerlo. Ahí se abrió una dimensión de ángeles. No vino el Espíritu, pero se abrió una dimensión de ángeles que lo iban a fortalecer para su momento de sacrificio. Con esto queremos dejar una conciencia de adoración.
Tú puedes estar como un gran adorador en el Jordán, una vida de obediencia, de sujeción, de sumisión. Tú tienes que aprender a sujetarte a la voluntad de Dios, pero someterte a las autoridades espirituales. Pero puedes estar en Getsemaní, cantando, danzando, predicando, ministrando, manifestando unción, adorando, creyendo que lo estás haciendo, pero todo lo que estás viendo es lucha y confusión, porque tal vez estás en desobediencia. Campos de la adoración, escuela de adoración en espíritu y en verdad. Muchas gracias.